Bórralos en silencio y observa cómo todo se derrumba. No levantes la voz, no expliques nada, no anuncies tu decisión. Solo hazlo. Porque hay personas que viven de tu reacción, de tu atención y de tu energía. Cuando desapareces sin avisar, su mundo empieza a temblar. No porque seas cruel, sino porque dejaste de alimentar lo que nunca fue real. El estoicismo enseña algo incómodo pero liberador. No todo merece respuesta, y no todos merecen acceso a ti. Hay vínculos que se sostienen únicamente porque tú sigues presente, justificando, aguantando, intentando entender. El día que eliges el silencio consciente, el juego cambia. Ya no compites, ya no persigues, ya no mendigas respeto, te retiras con dignidad. Muchas personas temen borrar en silencio porque confunden firmeza con debilidad. Creen que si no explican, si no se defienden, si no cierran con palabras, pierden. Es al revés. El silencio estratégico es una forma de poder. Es decir, ya no participo sin gastar una sola gota de energía. Es soltar la cuerda y observar cómo el otro cae por su propio peso. Antes de continuar, quiero que participes de algo simple pero poderoso. Si esta idea ya te está resonando, escribe en los comentarios la palabra calma. Solo eso, calma. Es una palabra fácil, pero encierra una fuerza enorme. Ahora sí, sigamos. El estoico no borra por odio. Borra por claridad. Entiende que no puede controlar la conducta ajena, pero sí puede controlar a quien permite entrar en su vida. Cuando quitas tu presencia, obligas al otro a enfrentarse consigo mismo. Y eso es algo que muchos no soportan. Por eso se derrumban. No porque tú los destruyas, sino porque se quedan sin el espejo que los validaba. Hay personas que solo saben existir cuando alguien las observa. Cuando desapareces, se sienten invisibles. Y la invisibilidad para quien vive de la atención es una herida profunda. Empiezan a dudar, a imaginar, a justificarse, a buscarte en recuerdos y conversaciones pasadas. Mientras tanto, tú sigues avanzando en silencio. El estoicismo no busca venganza, busca paz. Y la paz no se negocia, se protege. Marco Aurelio lo dejó claro cuando dijo que la mejor venganza es no ser como quien te dañó. Borrar en silencio es exactamente eso. No imitar el drama, no caer en la provocación, no rebajarte a explicaciones interminables. Cuando te vas sin ruido, ocurre algo interesante. Los que te subestimaron empiezan a preguntarse por qué ya no estás. Los que se aprovecharon sienten el vacío. Los que te dieron por sentado se enfrentan a su error. Todo eso pasa sin que tú hagas nada, sin un mensaje, sin una despedida, sin una escena final. Esto no es frialdad, es madurez emocional. Es entender que tu tiempo es limitado y tu energía es sagrada. No todo conflicto merece cierre, no toda relación merece una última conversación. A veces, el cierre es simplemente dejar de aparecer. Explicar demasiado es una trampa. Cuando justificas tus decisiones una y otra vez, le entregas tu poder a quien no lo merece. El estoico entiende que quien necesita explicaciones constantes no busca comprender, busca control. Por eso el silencio bien usado no es ausencia, es límite. Y un límite firme siempre revela la verdad de las personas. Cuando borras en silencio, ocurre algo clave. Rompes el ciclo. Muchas relaciones tóxicas se sostienen por la repetición. Discusión, disculpa, promesa, calma temporal y otra vez lo mismo. El silencio corta esa secuencia. No hay respuesta, no hay reacción, no hay combustible. Y sin combustible, el fuego se apaga solo. El estoicismo enseña que no puedes cambiar a nadie, pero sí puedes dejar de participar en lo que te daña. Borrar no es huir, es elegir, es aceptar que ya viste suficiente, que ya entendiste el patrón y que no necesitas más pruebas. La claridad llega cuando dejas de negociar contigo mismo.
Hay personas que confunden acceso con derecho. Creen que siempre estarás disponible, que siempre responderás, que siempre explicarás. Cuando desapareces, sienten que algo les fue arrebatado, pero en realidad nunca les pertenecía. Tu atención era un regalo, no una obligación. El silencio les recuerda eso de la forma más directa posible. Muchos temen borrar porque creen que el otro ganará. Pero el estoico no compite, no mide victorias externas, mide coherencia interna. Ganar es dormir en paz, ganar es no traicionarte, ganar es no decir lo que no sientes solo para evitar incomodidad. Cuando eliges el silencio, eliges alinearte contigo. El derrumbe del otro no siempre es visible de inmediato, a veces es interno. Empiezan a revisar conversaciones antiguas, a cuestionarse decisiones, a sentir una incomodidad que no pueden nombrar. Tu ausencia se vuelve ruido en su mente. Mientras tanto, tú sigues avanzando sin mirar atrás. El estoico observa sin involucrarse. Entiende que no necesita cerrar ciclos hablando, porque los cierra con acciones. La acción de retirarse es más clara que 1000 palabras. No hay malentendidos cuando alguien deja de estar. El mensaje es contundente y no admite interpretación. Borrar en silencio también es un acto de respeto propio. Respetas tu tiempo, tu energía y tu proceso. Dejas de explicar lo que ya explicaste demasiadas veces. Dejas de defender límites que nunca fueron escuchados. Y al hacerlo, recuperas algo esencial, tu centro. Cuando alguien se derrumba porque ya no estás, no es tu responsabilidad. Cada persona es responsable de cómo construye su mundo emocional. Si su estabilidad dependía de tu presencia constante, eso no era equilibrio, era dependencia. Y el estoicismo no alimenta dependencias, las disuelve. El silencio no busca castigar, busca sanar. Es un espacio donde dejas de reaccionar y empiezas a observar, donde la mente se aquieta y la emoción se ordena, donde recuperas claridad y fuerza. Desde ahí, todo cambia. Borrar en silencio es entender que no necesitas la aprobación de quien nunca te respetó. Es aceptar que algunas personas solo valoran cuando pierden. Y aunque eso ocurra, ya no es asunto tuyo. Tú elegiste la calma, y desde la calma nada vuelve a ser igual. Hay un punto en el que insistir se vuelve una forma de abandono personal. Cuando sigues presente donde ya no hay respeto, te conviertes en espectador de tu propio desgaste. El estoico lo sabe, retirarse a tiempo es una forma de sabiduría. No esperas a que todo se rompa por completo. Te vas cuando entiendes que seguir ahí ya no suma. Borrar en silencio también revela quién estaba contigo por interés y quién por conexión real. Cuando dejas de escribir, de llamar, de sostener el vínculo, muchos desaparecen sin explicación. Y eso no duele tanto como parece. Duele más la ilusión que se cae. Porque al final no perdiste a nadie. Solo dejaste de sostener algo que dependía únicamente de ti. El silencio expone verdades incómodas. Hay personas que solo te buscaban cuando necesitaban algo, cuando estaban solos, cuando requerían validación. Al desaparecer, les quitas el escenario. Ya no hay público, ya no hay aplausos. Solo queda el eco de su propia dependencia emocional. El estoicismo enseña que la verdadera fortaleza no está en aguantarlo todo, sino en saber cuándo detenerse. Aguantar sin sentido no es virtud, es miedo disfrazado, miedo a perder, miedo a estar solo, miedo a ser malinterpretado. El silencio rompe ese miedo porque te obliga a enfrentarte contigo mismo primero. Cuando borras en silencio, tu mente empieza a despejarse. Dejas de anticipar conflictos, de analizar mensajes, de preparar respuestas. Esa energía vuelve a ti, y con ella, la claridad. Empiezas a ver con más objetividad lo que antes justificabas. Entiendes que muchas discusiones no eran necesarias, que muchas explicaciones eran inútiles, que muchas personas no estaban listas para escucharte.
El derrumbe del otro no siempre es inmediato, pero es inevitable, porque se quedan sin el rol que tú cumplías, sin quien calmaba, sin quien sostenía, sin quien siempre estaba, y ese vacío los confronta con algo que evitaron durante mucho tiempo, su propia responsabilidad emocional. El estoico no se alegra del colapso ajeno, simplemente no lo evita. Comprende que cada persona debe enfrentar las consecuencias de cómo se relaciona con los demás. Si alguien se apoyó demasiado en ti sin construir nada propio, la caída era cuestión de tiempo. Borrar en silencio también te devuelve el respeto, no el respeto pedido, sino el respeto percibido. Cuando alguien nota que no suplicas atención, que no persigues respuestas, que no explicas de más, cambia la forma en que te ve. Incluso si no regresan, algo queda claro: contigo no se juega. Hay quienes intentarán provocarte después de tu silencio, mensajes indirectos, recuerdos, intentos de despertar culpa. El estoico no reacciona, porque entiende que reaccionar sería volver a entrar al juego, y una vez que sales, no vuelves a pisar el tablero. El silencio se convierte entonces en un espacio de poder tranquilo. No necesitas demostrar nada, no necesitas cerrar con palabras. Tu ausencia habla por ti, y habla claro. Cuando eliges borrarlos en silencio, eliges dejar de explicar lo evidente, dejas que cada quien saque sus conclusiones. Y mientras algunos se derrumban por dentro, tú empiezas a reconstruirte desde un lugar más firme, más consciente y más libre. Hay una diferencia profunda entre desaparecer por impulso y borrarse por convicción. El impulso nace del enojo, la convicción nace de la claridad. El estoico actúa desde la claridad. No huye, no castiga. Simplemente reconoce que ya no tiene sentido permanecer donde su presencia no es valorada. Cuando eliges el silencio consciente, empiezas a notar algo revelador. Tu valor no estaba en lo que dabas, sino en lo que permitías. Al retirarte, cambias las reglas. Ya no estás disponible para el desgaste emocional. Ya no eres el soporte invisible que evita que todo se derrumbe. Y al quitarte, el equilibrio falso se rompe. Muchas personas solo funcionan mientras alguien más sostiene el peso. Cuando ese apoyo desaparece, salen a la superficie la confusión, la inseguridad y el vacío. Eso es lo que se derrumba, no la relación real, porque muchas veces nunca existió como tal. Se derrumba la dependencia, la comodidad, la costumbre. El estoicismo no busca endurecerte, sino volverte lúcido. Te enseña a distinguir entre lo que puedes controlar y lo que no. No puedes controlar cómo reaccionan a tu silencio, pero sí puedes controlar tu coherencia. Y esa coherencia se siente como paz interna, incluso cuando el entorno se sacude. Borrar en silencio también te obliga a enfrentar una verdad incómoda. A veces tú también prolongaste lo insostenible, no por maldad, sino por esperanza. Esperanza de que cambien, de que entiendan, de que valoren. El silencio marca el final de esa espera. Ya no apuestas a un futuro que nunca llega. Te devuelves al presente. Con el tiempo, empiezas a notar que ya no necesitas justificarte, que no hace falta que el otro entienda para que tu decisión sea válida. Esa libertad es profunda. Te quita un peso que llevabas sin darte cuenta, y desde ahí tus decisiones se vuelven más firmes. El derrumbe del otro puede manifestarse de muchas formas. Algunos intentan acercarse de nuevo con promesas vacías. Otros fingen indiferencia. Otros se victimizan. El estoico observa sin engancharse. Sabe que cualquier reacción alimenta el ciclo. El silencio, en cambio, lo disuelve. Borrar en silencio no significa cerrar el corazón. Significa abrir los ojos. Te vuelves más selectivo. Empiezas a elegir relaciones donde no tengas que desaparecer para ser respetado, donde tu presencia no sea explotada, sino apreciada. También aprendes a convivir con el silencio ajeno,
porque cuando te borras, puede que nadie venga a buscarte, y eso duele solo si lo interpretas como rechazo. El estoico lo interpreta como información, información clara sobre quién estaba y por qué. Esa información vale más que cualquier explicación tardía. Con el paso de los días, el ruido interno disminuye. Ya no hay ansiedad por responder. Ya no hay tensión por sostener conversaciones forzadas. El silencio se vuelve un espacio fértil. Ahí crece tu enfoque, tu disciplina, tu respeto propio. Y mientras algunos se preguntan qué pasó, tú ya sabes la respuesta. No pasó nada. Simplemente dejaste de cargar lo que no te correspondía. Dejaste de estar donde no te cuidaban. Y ese acto silencioso, firme y consciente cambia todo. El mayor error es creer que el silencio es vacío. En realidad, está lleno de decisiones. Cada día que eliges no volver, estás reafirmando tu valor. No con palabras, sino con coherencia. El estoico entiende que la constancia silenciosa es más poderosa que cualquier discurso emocional. Cuando te borras, el tiempo se vuelve un aliado. El tiempo expone intenciones, revela ausencias y confirma sospechas. Quien realmente te valoraba, busca comprender sin exigir. Quien solo te usaba, se impacienta, se frustra o se va. Y en ambos casos, ganas claridad. Borrar en silencio también te devuelve el control sobre tu narrativa interna. Ya no necesitas convencer a nadie de que hiciste lo correcto. La aprobación externa deja de ser necesaria cuando tu conciencia está en paz. Esa es una de las formas más altas de libertad que propone el estoicismo. Hay quienes confunden el silencio con orgullo, pero no se trata de ego, se trata de autocuidado. El ego necesita ser visto, el autocuidado necesita tranquilidad. Cuando eliges el silencio, eliges protegerte sin atacar, y esa elección madura con el tiempo. El derrumbe del otro no siempre se manifiesta como caos visible. A veces es una incomodidad persistente, una sensación de pérdida que no saben explicar. Porque cuando alguien se va sin hacer ruido, deja una pregunta abierta, y esa pregunta se queda rondando mucho tiempo. El estoico no vuelve para cerrar heridas ajenas. Cada quien es responsable de su proceso. Volver solo para aliviar la culpa del otro sería traicionarte. Por eso el silencio se mantiene, no por dureza, sino por respeto a ti mismo. Borrar en silencio también redefine tus estándares. Empiezas a notar que ya no toleras dinámicas confusas, respuestas tibias ni afectos intermitentes. Tu energía se vuelve selectiva, y esa selectividad eleva la calidad de tus vínculos futuros. Con el tiempo, te das cuenta de algo importante. Nadie se derrumba por tu ausencia si estaba completo. Solo se derrumba quien se apoyaba demasiado en ti para sostenerse. Y esa caída no es tu culpa. Es el resultado de una estructura débil que tú mantenías en pie. El estoicismo no promete relaciones perfectas. Promete relaciones honestas. Y la honestidad a veces implica irse sin despedidas largas. Implica entender que explicar una y otra vez no cambia a quien no quiere cambiar. El silencio se vuelve entonces una forma de verdad. No miente, no exagera, no dramatiza. Simplemente es. Y esa simpleza desarma a quien esperaba conflicto, justificación o súplica. Al final, borrar en silencio no es un acto contra otros. Es un acto a favor de tu paz. Es dejar de reaccionar para empezar a vivir desde un lugar más firme. Y cuando eliges la calma por encima del ruido, todo lo que no era sólido empieza, inevitablemente, a caer por su propio peso. Hay una lección silenciosa que casi nadie acepta. No todo merece una explicación, y no toda ausencia necesita ser entendida. El estoico asume que intentar ser comprendido por todos es una forma sutil de esclavitud. Cuando te liberas de esa necesidad, tu vida se vuelve más simple y más firme. Borrar en silencio te enfrenta a ti mismo. Al principio aparece la duda.
La mente pregunta si hiciste lo correcto, si exageraste, si debiste decir algo más. Esa etapa es normal, pero si permaneces firme, la duda se transforma en certeza, porque la paz que llega después no puede fingirse. Es una señal clara de que elegiste bien. Muchas personas confunden la lealtad con la permanencia. Creen que ser leal es quedarse incluso cuando duele, incluso cuando te minimizan, incluso cuando te usan. El estoicismo enseña lo contrario. La verdadera lealtad empieza contigo. Si te traicionas para sostener a otros, no hay virtud en eso, solo desgaste. Cuando te borras, también rompes con una identidad vieja. Dejas de ser el que siempre está, el que siempre responde, el que siempre perdona. Esa versión tuya cumplió una función, pero ya no te representa. El silencio marca ese cambio sin necesidad de anunciarlo. El derrumbe del otro puede provocar intentos de reconexión, mensajes repentinos, nostalgia forzada, promesas que antes no existían. El estoico no se deja llevar por palabras tardías, observa hechos y entiende que muchas veces el interés aparece solo cuando el acceso se pierde. Borrar en silencio es una forma de disciplina emocional. Es resistir el impulso de explicar, de defenderte, de justificarte. Es aceptar que no todos van a entender tu decisión y que eso está bien. Tu vida no es un debate público. Con el tiempo empiezas a notar algo profundo. Tu energía ya no está dispersa. Antes se iba en conflictos, en aclaraciones, en conversaciones circulares. Ahora se concentra en ti, en tu crecimiento, en tu enfoque, en tu estabilidad. Esa concentración es poder real. El estoicismo enseña que la tranquilidad no viene de controlar el entorno, sino de gobernarte a ti mismo. El silencio es una de las herramientas más efectivas para lograrlo, no porque evite problemas, sino porque evita que te conviertas en rehén de ellos. También aprendes a respetar el silencio de otros, porque al borrarte entiendes que nadie te debe presencia constante. Esa comprensión te vuelve más justo, más equilibrado. Ya no exiges lo que tú mismo decidiste dejar de ofrecer indiscriminadamente. Borrar en silencio no significa que no te importó. Significa que te importó lo suficiente como para no seguir dañándote. Es una diferencia crucial. El estoico no anestesia sus emociones, las ordena. Y cuando una relación solo genera ruido interno, el orden empieza con la retirada. Al final, el silencio no es el cierre, es el comienzo de una etapa más consciente, una donde eliges con cuidado a quién das acceso, a quién escuchas, a quién permites influir en tu estado mental. Y desde ese lugar ya no necesitas demostrar nada. Porque quien aprendió a irse en silencio, también aprendió a quedarse solo donde hay respeto. Y esa lección, una vez integrada, transforma por completo la forma en que te relacionas con el mundo. Hay algo que el silencio hace mejor que cualquier confrontación. Revela. Cuando te retiras sin ruido, sin reproches y sin discursos finales, permites que las personas se muestren tal como son. Ya no actúan para complacerte, ya no ajustan su comportamiento para retenerte, simplemente reaccionan. Y en esa reacción está la verdad. El estoico confía en los hechos, no en las promesas. Por eso el silencio es tan poderoso. Porque no discute versiones, no negocia intenciones y no persigue coherencias. Observa, y lo que observa suele ser suficiente para no volver atrás. Borrar en silencio también rompe con la ilusión de control emocional. Muchas personas creen que si explican bien sus razones, el otro cambiará, entenderá o al menos validará su decisión. El estoicismo desmonta esa fantasía. No necesitas que el otro comprenda para que tu decisión sea correcta. Necesitas estar en paz contigo. Cuando te mantienes firme en el silencio, algo se reordena por dentro. Dejas de buscar señales, de interpretar silencios ajenos, de imaginar escenarios. La mente se calma porque ya no espera nada.
Y cuando no esperas, no dependes. Esa independencia emocional es una de las mayores fortalezas que puedes desarrollar. El derrumbe del otro no siempre es dramático. A veces es sutil. Pierden estabilidad, foco, seguridad. Se dan cuenta de que ya no tienen a quien acudir como antes. Y aunque no lo admitan, sienten el impacto. No porque tú fueras imprescindible, sino porque ocupabas un lugar que ahora quedó vacío. El estoico no llena vacíos ajenos a costa de los propios. Aprende a reconocer cuándo su presencia es apoyo sano y cuándo es muleta emocional. Borrar en silencio es retirar la muleta. Duele al principio, pero es necesario para que el otro y tú mismo aprendan a sostenerse de otra manera. Con el paso del tiempo, tu silencio se convierte en estándar. Ya no reaccionas ante provocaciones, ya no te enganchas en juegos emocionales. Esa coherencia genera algo curioso. Incluso quienes no están de acuerdo con tu decisión empiezan a respetarla. No porque la entiendan, sino porque la mantuviste. Borrar en silencio también redefine tu relación con el conflicto. Entiendes que no todo se resuelve hablando y que no toda conversación es constructiva. Algunas solo perpetúan dinámicas dañinas. El silencio, en esos casos, no evita el problema, lo termina. El estoicismo enseña que la vida es demasiado breve para gastarla en relaciones que exigen que te expliques constantemente. Cuando tienes que justificar tu valor, ya estás perdiendo. El silencio corta esa pérdida de raíz. Al mirar atrás, notas que muchas de las cosas que temías no ocurrieron. No te derrumbaste, no quedaste vacío, no perdiste tu esencia. Al contrario, la recuperaste, porque al irte en silencio dejaste espacio para escucharte a ti mismo. Y en ese espacio aparece algo fundamental: claridad. Claridad para elegir mejor, para poner límites antes, para no entregar acceso sin conciencia. El silencio te entrenó, te volvió más atento, más firme, más libre. Borrar en silencio no es desaparecer del mundo, es desaparecer de lo que no te honra. Y cuando haces eso con constancia y calma, todo lo que dependía de tu sacrificio silencioso empieza a caer. No por maldad, por verdad. Hay una calma particular que solo aparece después de mantenerte firme en el silencio. No es euforia ni alivio momentáneo, es estabilidad. Es despertar sin la carga de conversaciones pendientes, sin la tensión de tener que explicar decisiones que ya tomaste. El estoico reconoce esa calma como una señal de alineación interna. Borrar en silencio también te enseña a soltar la necesidad de justicia emocional. No siempre habrá disculpas, no siempre habrá reconocimiento, no siempre alguien admitirá su error. Esperar eso es seguir atado. El silencio corta esa expectativa y te devuelve la autonomía. Ya no dependes de que el otro haga lo correcto para sentirte bien. Muchas personas creen que si se van sin decir nada, el otro pensará que no importó, pero el estoicismo no se mueve por suposiciones, se mueve por principios. Si te importaste a ti mismo, eso es suficiente. Además, quien realmente reflexiona, entiende, y quien no habría entendido, aunque hablaras 1000 veces. El derrumbe que provoca tu ausencia también actúa como filtro definitivo. Algunas personas intentan regresar con urgencia, otras con manipulación emocional, otras con silencio orgulloso. El estoico observa todo eso sin moverse, porque entiende que volver al mismo lugar solo reinicia el ciclo. Borrar en silencio es aceptar que ya cumpliste tu parte, que ya fuiste claro, paciente, presente, que insistir más no es amor ni responsabilidad, es miedo. Y el miedo no debe dirigir tus decisiones. Con el tiempo empiezas a notar un cambio en tu postura ante la vida. Caminas más despacio, reaccionas menos, eliges mejor. Ya no te entregas de inmediato, ya no explicas tus límites,
como si fueran negociables. Esa firmeza tranquila es el resultado directo de haber aprendido a irte cuando era necesario. El estoicismo enseña que la dignidad no se grita, se practica. Y una de las prácticas más difíciles es retirarse sin dañar, sin humillar, sin buscar la última palabra. El silencio es esa práctica llevada al extremo. También aprendes que no todo vínculo que termina fue un error. Algunos existen solo para enseñarte hasta dónde no volver. Y esa enseñanza se integra mejor cuando no la cubres con ruido. Borrar en silencio no te vuelve frío, te vuelve claro. Ya no confundes intensidad con conexión ni costumbre con amor. Empiezas a valorar la reciprocidad real, la coherencia entre palabras y actos, la tranquilidad compartida. Cuando alguien se derrumba porque tú ya no estás, confirma algo importante. Tu presencia sostenía más de lo que debía. Y retirarla fue un acto de equilibrio, no de egoísmo. Al final, el silencio se convierte en tu forma de orden. Orden emocional, mental y vital. No porque evite conflictos, sino porque evita que pierdas tiempo en batallas que no llevan a ningún lugar. Borrar en silencio es elegirte sin anunciarlo. Es dejar que cada quien cargue lo que le corresponde. Y cuando haces eso con constancia, la vida se vuelve más simple, más liviana y más honesta.